Unidad de Gestión Educativa Local número 14 de Ollón. Estimados docentes de la UGEL número 14 de Ollón, permítame compartir con cada uno de ustedes en este viernes pedagógico la planificación y ejecución de un proyecto de aprendizaje para el desarrollo de la competencia en el área de ciencia y tecnología. Vamos entonces con cada uno de ustedes a compartir. El propósito es fortalecer las competencias de todos los docentes del área de ciencia y tecnología, ya sea en la planificación, pero también en la ejecución de un proyecto de aprendizaje para el desarrollo de la competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. A modo de ejemplo, vamos entonces a determinar también y compartir estrategias para el desarrollo de esta competencia. Según el modelo de aprendizaje para el desarrollo de competencias, ¿qué es lo que nos dice el Currículo Nacional en la página 173? Que existen distintos modelos de aprendizaje, pero estos deben, como se dice, ser pertinentes para que el estudiante logre desarrollar competencias. Y estos también deben ser coherentes a la situación significativa que está orientando al estudiante a la elección de este modelo. Entonces estamos hablando del aprendizaje basado en proyectos, ¿no es cierto? Tomémoslos entonces como una estrategia pertinente para el desarrollo de la competencia que estamos planificando en el área. Pero también vamos a darle la mirada a la cartilla de planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes en la educación secundaria. En la página 48 menciona, si bien existe, tal vez como se dice ya, un esquema o tal vez a veces estructuras muy distintas, variadas, incluso para la planificación anual, pero estas deben centrarse en qué es lo que en realidad estamos organizando ya dentro de esta planificación anual y vienen a ser la organización de unidades didácticas. Y dentro de estas unidades, pues podemos considerar a los proyectos de aprendizaje para que el estudiante pueda alcanzar el nivel esperado de la competencia de acuerdo al estándar. Pero también vamos a considerar aquí qué es lo que nos menciona Tobón y García Fraile en el 2006 en la página 100. Nos dice que para respecto a esta competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, menciona que son procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad. Cuando nos habla de procesos complejos, aquí aclara pues que esta competencia demanda de la combinación de 5 capacidades muy importantes. Una de ellas viene a ser la problematización de situaciones, luego que ésta se logre combinar con el diseño de estrategias para hacer esa indagación, que el estudiante aquí sepa paso a paso, planifique paso a paso cómo va a realizar esta comprobación de la hipótesis, en qué tiempo lo va a hacer, qué medidas de seguridad va a considerar, pero también el momento protagónico para que genere y registre datos, pero también la información científica, lo cual le debe ayudar a corroborar, como se dice, a refutar o afirmar esa hipótesis. Cuando luego logre qué cosa, hacer el análisis de esos datos y también de la información, en relación también a lo que es la hipótesis que se había planteado. Entonces, el estudiante pueda también tener la posibilidad de combinar la siguiente capacidad, que es el evaluar y comunicar todos los resultados y los hallazgos de esta indagación científica. Por eso hablamos de la complejidad de esta competencia, siempre en cuando se logre combinar las capacidades. Pero también acá hablando de idoneidad, menciona que los estudiantes aquí deben ser éticos y responsables. Al momento que realizan, ¿qué cosa? El procesamiento de datos, al momento que analicen tal vez para que puedan comprobar o refutar esta hipótesis, al momento tal vez de hacer la evaluación incluso de qué logros, de qué dificultades tuvieron durante este proceso de indagación y a partir de ellos puedan tomar decisiones y hacer compromisos de mejora. Pero aquí también, de acuerdo a lo que nos menciona, nos habla de que se va a dar en determinados contextos. Si bien es cierto aquí
esta competencia también demanda la combinación o como se dice, el desarrollo de otras competencias o la movilización de la competencia indaga con la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia, biodiversidad, tierra y universo. ¿No es cierto? Desde la movilización y la combinación también de sus capacidades en sí, para que el estudiante, llevando a situaciones o a otros contextos, sea capaz de combinar estas capacidades y poderlas relacionar incluso con otras competencias desde otras áreas académicas, como es el caso de comunicación, matemática. Muy bien. Además, cuando se parte, como se dice aquí, teniendo como base la responsabilidad, estas situaciones que el estudiante o parte de estas situaciones para realizar su indagación deben ser, por ejemplo, de aspectos tal vez de salud o podrían ser de un tipo de contaminación como la contaminación del suelo, puede partir la contaminación del agua, de su contexto o del aire, ¿no es cierto? O tal vez también de leyes o teorías científicas que él necesita demostrar, como se dice, o corroborar, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a darle la mirada aquí al estándar del sexto ciclo para los alumnos del segundo grado de nivel secundario. ¿Está bien? Según el Currículo Nacional de Educación Básica, menciona que esta competencia implica la combinación articulada de 5 capacidades. La problematización de situaciones. Aquí el estudiante tiene, de acuerdo al estándar, tiene que indagar, pero a partir de preguntas e hipótesis que sean verificables, ya sea de forma experimental o también puede hacerlo de manera descriptiva, pero siempre en base al conocimiento científico, para explicar, pues, como se dice, las causas, pero también describir el fenómeno que está identificando. Luego el estudiante sea capaz de combinar con la siguiente capacidad, que es el diseño de estrategias para hacer indagación. Aquí el estudiante hace su plan de recojo de datos con base a sus observaciones, en qué tiempo lo va a hacer, cómo lo va a realizar, ¿no? Cuáles son las medidas de seguridad que va a practicar, ¿no es cierto? Y luego pueda generar y registrar estos datos e información científica. Llega a la capacidad, de acuerdo al estándar, de que colecta esos datos, como se dice en cuadros de registros, que logren, como se dice, contribuir o comprobar o refutar esa hipótesis que pone en juego. Luego de que estos datos sean recopilados, el estudiante pueda analizarlos, también analizar la información científica y compararlo con la hipótesis, ¿no? Para que el estudiante tenga la oportunidad de interpretarlos, ¿ya? Y luego emitir conclusiones, pues que respondan a esa pregunta de indagación. Y luego, pues el estudiante también logre combinar en estas quinta capacidad de evaluar y comunicar el proceso y resultado de su indagación. Aquí pues va a comunicar, como se dice, los aciertos, los desaciertos, tal vez incluso darle una mirada a los resultados, a los hallazgos que ha tenido, proponiéndolo tal vez a otras situaciones, cómo lo haría, en qué podría mejorar. ¿No es cierto? Entonces, vamos ahora sí a determinar al proyecto de aprendizaje como un conjunto de estrategias dentro del desarrollo de este proyecto para que pueda también desarrollarse la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Una de las estrategias viene a ser el uso de la técnica heurística. Aquí el estudiante tiene la posibilidad de, como se dice, de hacer, pero también de pensar en diferentes actividades que como docentes ustedes van a ir gestionando, como se dice, desde la planificación y también desde la ejecución, donde el estudiante tenga la posibilidad de ir desarrollando las capacidades e ir combinando estas capacidades de las competencias que está planificando. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, las capacidades de la competencia indaga, pero también combinadas con la competencia explica el mundo físico, para que el estudiante tenga la posibilidad de comprender los conocimientos y pueda considerarlos dentro del marco metodológico teórico de su indagación científica.
Entonces, vamos con el ejemplo claro aquí de un estudiante que realizó un proyecto de indagación denominado Ciclo de vida del gorgojo andino en la papa nativa Mirasol de la comunidad de Ollón. ¿De dónde se parte? Es justamente de realizar tal vez un diagnóstico de la situación real, de su contexto, en el cual el estudiante pueda determinar frente a una situación problemática, pues los objetos que va a estudiar y a partir de la caracterización de esos objetos pueda identificar los tipos de variables para que luego formule su pregunta que guiará la indagación científica, la posible respuesta a esa pregunta, a dónde quiere llegar también en ese proceso de indagación. Pero aquí también es la estrategia de la gestión del docente dentro del aula para que el estudiante también pueda tener la posibilidad de comprender y usar los conocimientos. Es decir, logre aquí combinar la competencia indaga con la competencia explica. ¿No es cierto? Movilizando y combinando también capacidades de estas competencias. Ahora sí, estratégicamente, el estudiante puede continuar consecuencialmente de acuerdo a la actividad, cómo se planifica en ese proyecto de aprendizaje, el desarrollo, como se dice, del plan de indagación, ¿no? De saber, pues, en qué tiempo va a realizar el estudiante o debería el estudiante proponer su indagación, ¿no? Paso a paso, cómo lo piensa hacer, qué actividades va a secuenciar y cómo va a registrar luego seguramente todos esos hallazgos, cómo va registrando el estudiante, se debe establecer aquí el cuaderno de campo, es algo muy, muy importante donde el estudiante puede hacer registro secuenciado, ¿no? También detallado de cada etapa que va avanzando durante su indagación o durante la ejecución de ese proyecto de aprendizaje. Y el estudiante pues luego pueda tener la posibilidad de, como se dice, de consolidar esos hallazgos, primero en un informe de indagación, que es muy importante, un informe final de indagación, ¿no? Donde el estudiante pues realice también el registro de esos datos, de esa información que va analizando, luego los interpreta, ¿ya? Tanto esos datos e esa información para que genere conclusiones y al final pueda hacer tanto en ese cuaderno de campo, que también tiene muchísima relación con lo que va a determinar en ese informe final, todo el proceso de evaluación de la indagación que va realizando. Esto consiste en las acciones del hacer y el pensar. Vamos entonces a modo de ejemplo, utilizando también y comunicando cómo desarrolló diversas estrategias para el desarrollo de este proyecto de aprendizaje. Entonces, vamos como ejemplo aquí mostrando que el estudiante, si bien es cierto, parte trabajando siempre pues, en el registro de campo, ¿no? Primero analiza el diagnóstico de la situación actual frente a una problemática en su contexto. Aquí vamos a detallar algo preciso. El estudiante pues observa que en su comunidad de Ollón, observó, ¿no? Que en su comunidad de Ollón, entre los años 2019 y 2020, las personas pues tendieron a migrar tal vez de la costa a la sierra y parece mentira, pues las personas empezaron a de nuevo a retomar lo que es la agricultura y uno de ellos en Ollón es la siembra de papa. Entonces, aprovechando tal vez incluso lo que ellos realizan es la siembra pues de estas semillas al finalizar el mes de octubre y pues van secuenciando después actividades que les lleven pues a cosechar, como se dice, este tubérculo a fines del mes de mayo del siguiente año, ¿no? Esto lo llaman papa de temporada. Pues aquí tal vez los agricultores tienen las mejores intenciones de tener un buen producto, pero ¿qué es lo que pasa en estos terrenos de cultivo? ¿No? ¿Qué es lo que sucede con la producción de esta papa? Hicieron una secuencia de la calidad de la papa, y aquí quiero mostrarles tal vez que hicieron frente a la producción de papa que tuvieron los agricultores de su comunidad, observaron que es cierto, del 100% de una variedad de papa, que esta papa, pues, hay muchas variedades en realidad, pero se enfocaron en el estudio de esta variedad. ¿Por qué? Porque fue una de las variedades que del 100% que habían producido, pues el 40% pues ya tenía ciertas galerías internas, ¿está bien? Pues el gusano blanco, como lo llaman de la papa, había formado, ¿no? Entonces, ellos lo conocen pues como la gusanera y la papa. Y esto, pues muchas veces ya hacía que la persona que va a consumir no la elegía, ¿no es cierto?
Entonces, aquí han identificado tal vez una problemática de su contexto y quieren tal vez direccionaron su indagación aquí para poder indagar acerca de esos factores que favorecieron tal vez el ciclo de vida de ese gusano de la papa, cómo afectó tal vez la producción de la papa de manera comparativa durante los años, ¿no es cierto? Y comprender también la importancia que tiene regular estos factores que influyen en la producción óptima o de la calidad de esta papa. Para eso, los estudiantes, ya que determinaron la situación problemática de la cual están partiendo en esta indagación, también mencionan que hay que observar, estudian de manera detallada a través de todos sus sentidos, determinando primero al primer objeto que es la papa. Aquí van a estudiar o estudiaron la masa, la variedad en la cual, pues ya les dije, eligieron dentro de todas estas, a través del consolidado de sus hallazgos, que la variedad de papa que más se afectó fue la papa Mirasol, ¿ya? La composición química que tenía, la forma, tal vez el ciclo de vida, las adaptaciones, las plagas que sufría esta variedad de acuerdo al cambio climático, pero también le dieron la mirada a ese gusano blanco para poder estudiar tal vez y comprender los conocimientos desde su taxonomía, forma, ¿no? Morfología, del hábitat, el tipo de nutrición que tiene, el ciclo de vida, la reproducción que tenía, ¿no es cierto? Y cómo se manejaba tal vez en otros lugares esta plaga. Bueno, también aquí aclarando los factores que determinaron o posibilitaron esta problemática, como viene a ser la luz, la humedad, si influye la temperatura, ¿no es cierto? Entre otros factores. Entonces, los estudiantes, de una vez que han caracterizado, reconocido las características de los objetos que están estudiando, tengan la posibilidad de determinar o diferenciar los tipos de variables. Yo sé que no lo van a hacer en una sola vez. Para eso van registrando en su cuaderno de campo paso a paso, tal vez de qué días, qué actividad de aprendizaje se va enfocando en esto, en el otro, ¿no es cierto? Pero aquí los estudiantes tienen que lograr diferenciar los tres tipos de variables. Y para eso ustedes, estimados docentes, creo que la estrategia es que se utilice ya aquí espacios para que el estudiante pueda determinar qué característica dentro de su objeto va a ser manipulable, cuál de las características se va a poder medir y tal vez cuál de esas características dentro de los objetos se tiene que controlar para que cuando tenga la capacidad de diferenciar los tres tipos de variables, el estudiante pueda formular su pregunta, pero una pregunta que sea investigable, esa pregunta de indagación que tenga relación de causa y efecto y que de una vez que ponga, como se dice, ponga a prueba esa hipótesis también tenga la posibilidad del estudiante de obtener datos cualitativos, pero también cuantitativos. Entonces, estos hallazgos que va obteniendo y va registrando ya en su cuaderno de campo van a aterrizar ¿dónde? En la presentación de un producto muy importante como es el informe de indagación o el informe final, ¿no es cierto? Dentro de esta indagación científica. Aquí el estudiante va a determinar de manera clara cuál es la pregunta que va a guiar la indagación, como por ejemplo aquí determinó cómo influye el ciclo de vida del gorgojo andino, su nombre científico, en la masa de la papa nativa Mirasol, también su nombre científico, de la comunidad de Ollón en el año tal, ¿no es cierto? Ahí determina la relación de causa-efecto entre las dos variables que se está planificando dentro de esta, o que ha planteado en la relación de causa-efecto en esta pregunta de indagación. De igual manera, dará posibles respuestas, por ejemplo, si ese gorgojo andino acá ha comprendido primero también los conocimientos, por eso dijo que se enfatiza, se relaciona con la comprensión, como se dice, de estos conocimientos, y dice si el gorgojo andino en su etapa larva, ¿sabes que tiene etapas de vida, ¿no es cierto?, se desarrolla dentro de la muestra de papa nativa Mirasol, entonces la masa sana de ese tubérculo, la masa sana, disminuye, ¿no es cierto? Pero si se controla, y otra hipótesis, se controla los factores para el desarrollo de ese gorgojo andino durante su etapa de adulto o pupa, dice bien claro, entonces la masa sana de esa papa nativa Mirasol aumenta o también se mantiene, ¿ya? Y va determinando incluso a dónde quiere llegar con su indagación científica, o sea, los objetivos. Luego los estudiantes aquí es importante que para comprender esos conocimientos
ya se parta siempre de indagaciones previas que ya se han realizado, tal vez que tengan alguna referencia ya relacionada a lo que se está indagando, ¿no es cierto? Por eso se parte de las conclusiones, tomando en consideración las conclusiones de algunos antecedentes, de algunas indagaciones previas que han hecho otras personas, para saber a qué conclusión llegaron. Y eso también nos sirva para que el estudiante pueda dar paso a la combinación de las capacidades de la competencia explica. El comprender y luego usar los conocimientos, el tener la posibilidad también de evaluar, como se dice, y comunicar los hallazgos, ¿no es cierto? Para eso, dentro de estas bases teóricas o el marco metodológico, el estudiante pueda tener la predisposición de comprender conocimientos, ¿no? Por eso aquí tiene la gestión de actividades de aprendizaje en las sesiones. Muy bien. Aquí el estudiante comprenderá la morfología que tiene durante la etapa tal vez de huevo, de larva, la etapa adulta, ¿no es cierto? Y pues en la etapa pupa, no solamente pues con la finalidad de que dé una explicación, ¿no? En este caso en base a lo que dice el estándar, en base a evidencias con respaldo científico, para que pueda también en este modo pues determinar la relación que existe, ya sea de manera cualitativa y cuantificable, entre las funciones que cumple la célula, en este caso la célula animal, con sus requerimientos de materia y energía, ¿no es cierto? Y el estudiante pueda luego, como se dice, tener la posibilidad de combinar al momento también que argumenta su posición, ¿no es cierto? Desde el hecho real que está analizando. Pero también que le dé el estudio y que le dé la comprensión del conocimiento el estudiante al otro objeto que viene a ser en este caso la papa mirasol, ¿no es cierto? Y pueda comprender pues ya sea su taxonomía, su descripción botánica, el tipo de reproducción que tiene y otros conocimientos que debe usarlos y relacionarlos, ¿no? Porque de acuerdo a lo que establece, pues, este ejemplo en el desempeño del grado, del segundo grado de nivel secundaria, el estudiante tenga la posibilidad de describir cómo a través del proceso de fotosíntesis y respiración produce la célula vegetal, en este caso se produce la energía que esta célula necesita tal vez para producir sustancias orgánicas como el almidón presente en la papa, ¿no es cierto? Mira, ¿eh? Entonces se va gestionando la combinación de capacidades, pero también de competencias. Vamos entonces ahora sí a mediar, a continuar mediando en nuestros estudiantes a partir de diversas estrategias que combine una siguiente capacidad que es el diseño, ¿no? El diseño para poder hacer la indagación y comprobar la hipótesis. En su cuaderno de campo trabajará el antes y en el informe plasmará el después, ¿ya? En su cuaderno de campo, tal vez cómo va a obtener esos datos, de qué manera piensa observar cada uno de los objetos, ¿no? Cómo piensa realizar, como se dice, tal vez el estudio, tanto de los dos objetos que va estudiando de manera detallada, ¿ya? Cómo va a controlar esas variables, ¿no? Las medidas de seguridad que va planificando, y está trabajando seguramente, pero también va determinando los tipos de materiales que va a utilizar, ¿no es cierto? Las muestras, la cantidad de muestras. Incluso va planificando estratégicamente la secuencia de actividades, ¿no? Para realizar todo ese proceso de indagación científica. Y aquí el estudiante lo tiene bien pauteado. Incluso aquí el estudiante ya puede incluso en su informe determinar qué estrategia está utilizando para que se pueda relacionar, como se dice, y combinar las capacidades de la competencia, ¿no es cierto? Y una de ellas es la estrategia de la técnica heurística, pero también aquí el estudiante, pues, no solamente tuvo la estrategia de desarrollar laboratorio en la institución educativa, sino también el laboratorio en casa, ¿no? Aquí utilizando pues un microscopio realista para realizar observaciones y realizar registros en cada uno de los objetos que estaba estudiando. Y ahora sí, el estudiante en su cuaderno de campo pueda registrar, pero también consolidar en el informe los hallazgos respecto a los datos y la información que va analizando, ¿no es cierto? Aquí
Ya les comentaba que el estudiante tuvo la posibilidad de ver justamente cuál era la variedad de papa que había sido más afectada con este gorgojo, con el ciclo del gorgojo andino, ¿no es cierto? La masa de la papa, y la que más fue afectada fue la variedad Mirasol, ¿ya? Entonces tomaron como se dice, partieron de esos hallazgos, y luego también aquí el registro de cómo han realizado como se dice, las observaciones, tal vez, de cada una de los objetos, en este caso como la larva que estaba estudiando, también de este ciclo del gorgojo, tal vez en su etapa de pupa. Hacían observaciones a través del microscopio realista, una prueba, dos pruebas, tres, cuatro pruebas repetidas para disminuir el error en la medición, tal vez en el tamaño, en el color, la estructura, en la forma, o sea, características morfológicas que iban registrando a través de sus observaciones en cada uno del ciclo del gorgojo andino. Tal vez en la etapa pupa también encontraron muestras y empezaron a hacer estudios de las características morfológicas en diferentes muestras, y aquí se va haciendo el comparativo, ¿no es cierto? Aquí entonces el estudiante también le da la mirada a hacer el registro en su cuaderno de campo, pero también en su informe final, del otro objeto de estudio que viene a ser la papa, ¿no? Y como observarán aquí, ha considerado 5 muestras, o consideró 5 muestras, en las cuales estudió tal vez la profundidad de cada una de las galerías, el diámetro, ¿no es cierto? A través de ese microscopio también realizó, ¿qué cosa? Las observaciones de manera interna, qué es lo que contenía tal vez en cada una de esas, o qué es lo que quedaba como residuo en esas galerías. En la misma papa Mirasol, en la variedad, incluso iba observando la estructura de esa papa, ¿no es cierto? Y lo iban registrando, esas características morfológicas de diferentes muestras en esa tabla de registro. Muy bien, aquí pues tiene la posibilidad los estudiantes entonces, al registrar, tienen la posibilidad de manipular su variable independiente, pero también la posibilidad de medir la variable dependiente y controlar ciertos factores tal vez para que los resultados sean válidos y confiables. Aquí el estudiante también tiene la posibilidad de llevar estos resultados a gráficas estadísticas con la finalidad de realizar interpretaciones comparativas, analíticas, ¿no es cierto? Y nuestros estudiantes, pues, aquí puedan llegar a la siguiente capacidad, o a combinarla con la siguiente capacidad, que es el tomar en consideración qué es lo que encontró en indagaciones anteriores, a qué hallazgos llegaron y cuál es el resultado, qué lo obtiene, ¿no? De acuerdo a lo que él ha realizado, considerando cuál fue su hipótesis. Y de esa manera el estudiante tomando como relación la información científica, los hallazgos, los resultados de su investigación, más la hipótesis, pueda generar o emitir conclusiones claras frente a los resultados de su indagación científica. Y finalmente, puede el estudiante tener la posibilidad, y de acuerdo a la gestión de las actividades en las sesiones que ustedes van a ir planificando, estimados colegas, el estudiante tenga la posibilidad de evaluar y comunicar el proceso, como se dice, de toda su indagación, los hallazgos de toda su indagación científica, ¿ya? Con su propio lenguaje, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que ha comprendido el estudiante. Entonces, si ustedes se darán cuenta, el desarrollo de esta competencia, de estas competencias, requiere de una combinación de capacidades, y la gestión que ustedes van a realizar, pues desde la planificación, desde la ejecución, como se dice, de secuencia de actividades, para que el estudiante tenga la posibilidad de desarrollar a través de diversas estrategias en los proyectos de aprendizaje. Les dejo aquí, les voy a dejarles aquí en el canal de YouTube el video de sustentación, tienen el enlace para que puedan observar cómo el estudiante les comunica también de manera consolidada los hallazgos de su indagación científica. Muy bien, estimados colegas del UGEL 14, ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes, pues, en este viernes pedagógico, estrategias, como se dice, dentro del proyecto de aprendizaje para el desarrollo de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Entonces, con ustedes será hasta una siguiente oportunidad. Cualquier duda, consulta, por favor, no dejen de escribirlo aquí en el canal de YouTube, y estaré atendiéndoles de manera oportuna. Con ustedes hasta una siguiente oportunidad.
Programa de formación en servicio Educa Ollón.